vamos a resolver estos problemas básicos sobre equilibrio térmico ideal. Para resolver estos problemas sobre equilibrio térmico ideal, a partir de las siguientes consideraciones. La primera es que, pues bueno, como el título lo dice, pues se considera, para resolver estos problemas, se considera un fenómeno de transmisión de calor completamente ideal, ¿no? Es decir, tal como lo dice se considera de manera ideal, tal como lo dice la ley cero de la termodinámica, ¿no? Cuando tú pones en contacto una sustancia caliente con una sustancia fría, la sustancia caliente le cede calor a la sustancia fría. Y ese calor que le transmite se detiene, pues cuando esa transferencia de calor se detiene cuando ambos alcanzan la misma temperatura. Entonces, bajo eso es como se plantea este problema, ¿no? Y esto de manera ideal, ¿no? Es decir, que sucede exactamente como lo acabamos de decir, ¿no? Y no se consideran posibles pérdidas que haya de ese calor, ¿no? Como si lo considera la segunda ley de la termodinámica. Pero bueno, entonces, por eso se llama ideal, ¿no? Entonces, bueno, parte precisamente para resolverlo, el origen, bueno, la fórmula va a partir de lo que acabamos de decir, ¿no? El calor de la sustancia caliente, que vamos a llamar 1, la vamos a identificar con los subíndices 1, todas sus variables, le cede calor, ese calor que cede la sustancia caliente, pues pasa íntegramente a la sustancia fría, ¿no? Vamos a identificar todo lo de la sustancia fría con los subíndices 2. Y se le va a poner un menos, porque precisamente con ese menos indicamos el sentido en el que ocurre la transferencia de calor. Muy bien. Y entonces, a partir de la fórmula de calor específico, entonces el calor de la sustancia caliente que esté de la sustancia caliente queda representado de la siguiente manera, ¿no? Sería la masa de la sustancia caliente por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial que va a tener mi sustancia caliente. Eso va a ser igual al calor que recibió la sustancia fría, que bueno, de la fórmula de calor específico sería masa 2 por el calor específico de la sustancia fría, la temperatura final menos la temperatura inicial de la sustancia fría. Y entonces, a partir de esta fórmula, es como vamos a determinar la temperatura de equilibrio térmico. Esa temperatura de equilibrio térmico precisamente va a ser la temperatura final. ¿Vale? Entonces, esto que llamamos temperatura de equilibrio térmico es lo que vamos a llamar temperatura final, ¿no? Y es precisamente la que nos están preguntando. Y para hacer esto más fácil, vamos a identificar con una X, ¿no? Precisamente. Muy bien. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es ir identificando, pues, todas estas variables, ¿no? Entonces, la sustancia caliente en este caso es mi trozo de aluminio, ¿no? Mi trozo de aluminio, que es el que estamos introduciendo en el agua y que obviamente, al mezclarse, por así decirlo, pues el aluminio le va a ceder calor al agua y el calor que le va a ceder van a hacer que ambos terminen en la misma temperatura, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir sustituyendo los datos. La masa de mi trozo de aluminio, de mi sustancia caliente, los aluminio son 300 gramos. Entonces serían 300 gramos. Okay. El calor específico de mi sustancia fría, caliente, que es el aluminio, bueno, para eso nos vamos a ir a las tablitas. Recuerden que eso lo podemos, ese dato del calor específico, pues lo tenemos que investigar. En este caso, en mucha bibliografía de la física hay tablas donde vienen los valores del calor específico de los materiales, y en este caso pues estamos considerando un calor específico. En esas tablas vienen normalmente valores de calor específicos de materiales relativamente puros, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos el calor específico del aluminio, vamos a encontrar que es en promedio, 0.217 calorías sobre grado centígrado. Muy bien. Ahora bien, por temperatura final, la temperatura final de mi aluminio, pues como va a ser el equilibrio, estamos hablando del equilibrio térmico, va a ser la misma que la del agua. Y
precisamente como nuestra incógnita, lo vamos a poner como X. Menos la temperatura inicial de mi trozo de aluminio, que es 80 grados centígrados. ¿Ok? Y ahora sí, esto sería igual a menos, mucho cuidado con ese menos, la masa de mi sustancia fría, en este caso son 900 mililitros de agua. Mucho cuidado aquí. La masa tiene que ser en gramos. 900 mililitros de agua. Acuérdense que para el agua, exclusivamente para el agua, 1 mililitro de agua es igual a 1 gramo. Solamente para el agua. Entonces, rápidamente, ahí podemos convertir. 900 mililitros serían 900 gramos de agua. Obviamente, si fueran 900 mililitros de otra sustancia, tendríamos que investigar el valor de la densidad de esa sustancia y hallar nuestro equivalente de volumen en masa. Muy bien. Por el calor específico del agua, recordemos que el calor específico ideal del agua normal, por así decirlo, es de 1 caloría sobre gramo grado centígrado. Por la temperatura final, que acuérdate, es la que queremos, la vamos a poner como X, menos la temperatura inicial del agua, que dice que está a temperatura ambiente, que son 20 grados centígrados. Muy bien. Y ahora sí, ahí está nuestra ecuación. Entonces, si la observamos, queda, como lo conocemos en matemáticas, una ecuación de primer grado con una incógnita, ¿no? Entonces ahora, pues simplemente para resolver el problema, pues es resolver esta ecuación, como la hacemos matemáticamente, ¿no? Muy bien. A partir de aquí, para hacerlo mucho más sencillo y ocupar menos espacio, y porque es válido, como ya estoy manejando, ya estoy seguro de que estoy manejando las mismas unidades, que todo está en las mismas unidades ya correctas, pues bueno, a partir de aquí, pues voy a dejar de anotar las unidades para centrarme en la operación. Y entonces será mucho más simplificado. Entonces serían 300 por 0.217 por X menos 80 igual a menos 900 por 1 por X menos 20. Entonces vamos a resolver la ecuación. Serían 300 por 0.217. Serían 65.1 por X menos 80. Es igual a menos 900 por 1, pues menos 900. ¿Ok? Continuamos resolviendo. Serían 65.1x menos 65.1 por 80. 5208. Y eso es igual a menos 900 por x menos 900x. Menos por menos es más. 900 por 20 es 18.000, me parece. 1800, perdón. 18.000, perdón. 18.000. Y listo. Muy bien. Ya saben, transponemos, ¿no? Todo lo que tenga X lo ponemos de lado derecho de preferencia, los independientes del lado izquierdo. 65.1x, 900 está restando, pasa sumando, 900x, y 18.000 lo dejamos aquí, y menos 5.200 pasa sumando, 5.208. ¿Okay? Bien. Reducimos, 900 más 65.1 serían 965.1x igual a 18.000 más 5.208 serían 23.208. Muy bien. Terminamos de despejar X. X sería igual a 23.208 sobre 965.1. Y eso al final nos da
24.04 grados centígrados. O sea, pues simplemente 24 grados centígrados. Entonces la temperatura de equilibrio al mezclar ese trozo de 300 gramos de aluminio y meterlo en esos 900 mililitros de agua a 20 grados centígrados, al hacer mi mezcla me quedará al final con una temperatura de 24.04 grados centígrados idealmente. Muy bien, este es otro tipo de problemas sobre equilibrio térmico, un poquito más rudimentario y que suena muy práctico, ¿no? Dice, ¿cuántos litros de agua a 90 grados centígrados se deben de mezclar con 40 litros de agua a 18 grados centígrados para obtener una mezcla a 30 grados centígrados, ¿no? O sea, simple y sencillamente, ¿cuántos litros de agua caliente, ¿no? Prácticamente hirviendo, 90 grados centígrados, se deben de mezclar con 40 litros de agua a 18 grados centígrados, es decir, agua, pues, sensiblemente fría, a 18 grados centígrados, para obtener una mezcla, es decir, agua tibiecita, ¿no? A 30 grados centígrados, ¿no? Entonces, así de práctico suena el problema. Entonces, se resuelve bajo el mismo concepto del problema básico que vimos hace un momento. Entonces, el calor que que le va a ceder el agua caliente al agua fría, pues bueno, al final cuando se mezclen, va a quedar una sola mezcla con una temperatura de equilibrio, que en este caso ahora sí nos las dan, que es de 30 grados centígrados, que es la temperatura de equilibrio que queremos que quede, ¿no? Entonces, bajo ese concepto se plantea, ¿no? Entonces, ya sabemos la fórmula, va a ser todo el calor que va a ceder el agua caliente, ¿no? Masa 1 por calor específico 1, temperatura final menos temperatura inicial 1. Esto es igual a menos la masa de la sustancia fría, masa 2, calor específico 2, por temperatura final menos temperatura inicial de mi agua fría, ¿no? Muy bien. Y vamos a ir sustituyendo estos datos. Pero ojo, a continuación vamos a ver algunas consideraciones de sustitución que vamos a hacer aquí de manera rápida, porque se pueden hacer y son válidas por las siguientes razones, ¿no? La primera es que, bueno, nos está preguntando cuántos litros de agua. Finalmente, como precisamente vamos a calcular los litros de agua de la sustancia caliente y nos están dando la cantidad de litros de la sustancia fría, es decir, del agua fría. Entonces, aquí tendríamos sustituidos litros y litros. Entonces, tendríamos litros convertidos a gramos. Entonces, como estamos mezclando la misma sustancia con la misma sustancia en las mismas unidades, entonces la conversión es innecesaria. Convertir litros a gramos aquí no es necesario, ¿no? Porque matemáticamente después, pues se puede demostrar que no es necesario, ¿no?, hacer esa conversión. Entonces, bajo ese concepto lo podemos hacer todo esto mucho más sencillo. Ajá. Entonces, mis 40 litros, mis litros de agua caliente, esa es mi incógnita. ¿Cuántos litros de agua caliente necesito? Entonces, M1 va a ser mi incógnita. Entonces, esa la vamos a dejar como tal. El calor específico del agua, ya sabemos que es 1, ¿no? Entonces, aquí también viene otra consideración muy importante. Como estoy mezclando en la misma sustancia, entonces el calor específico en ambos lados, ¿no?, al sustituirlo es lo mismo. Entonces, eso matemáticamente pues da lo mismo que si no lo pusiera, porque al final estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. Entonces, eso lo puedo a partir de este momento eliminar, ¿no?, simbólicamente. Ajá. Y entonces eso me va a simplificar más la operación. Entonces, acuérdense, esto es válido solamente porque estoy mezclando la misma sustancia. Entonces, ahora sí, continuamos sustituyendo, sería temperatura final, 30 grados centígrados es la que queremos. Menos la temperatura inicial de mi sustancia caliente, que en este caso son 90 grados. Y eso es igual a menos la masa de la sustancia fría, que en este caso son 40 litros, por la temperatura final, que es 30, menos la temperatura inicial de la sustancia fría, que es 18.
Y bueno, pues ya nada más ahora es resolver esta ecuación. Y antes de resolverla, nuevamente, lo señalo muy importante, ¿no? Acuérdense que aquí ya no convertí litros a gramos o kilogramos porque ya no es necesario, ¿no? Porque como estoy mezclando la misma sustancia con la misma sustancia, la conversión se hace innecesaria. Muy bien. Entonces, y aparte, pues bueno, como esto precisamente está en litros, pues finalmente entonces el resultado me va a quedar en litros, ¿no? Con toda seguridad sé que el resultado me va a quedar en litros. Muy bien. Entonces, solucionamos esta ecuación, simplemente quedaría M1, 30 menos 90 serían menos 60, y menos 40, 30 menos 18 serían 12. Y bueno, solucionamos esto, sería menos 60 M1, menos 60 por M1, menos 60 M1, menos 40 por 12, 4 por 2, 8, 4 por 1, menos 480. Y 60 que está multiplicando, pues pasa dividiendo, ¿no? Entonces quedaría menos 480 entre menos 60. Muy bien. Entre menos es más, y entonces masa 1, ¿no? Nos va a dar 480 entre 60, nos da de 8 litros. 8 litros. Ojo, ok, yo sé que aquí dice masa y esto es volumen, pero bueno, recordemos que es una equivalencia, con una consideración de equivalencia que estamos haciendo especialmente porque se trata de agua, porque estoy mezclando la misma sustancia con la misma sustancia. Entonces, ok, aunque aquí dice M1 de masa y finalmente son 8 litros, que bueno, sabemos que serían 8 kilogramos en masa, 8.000 gramos, finalmente es válido hacer la consideración. Entonces, necesitamos 8 litros de agua a 90 grados centígrados, mezclarlos con 40 litros a 18 para que nos quede una mezcla de 30 grados, ¿no? De agua tibiecita a 30 grados. Ese sería nuestro resultado. Ahora en este problema tenemos el siguiente planteamiento, ¿no? Se van a mezclar 7 litros de agua caliente con 19 litros de agua fría a 15 grados centígrados. ¿A qué temperatura deberá de estar el agua caliente para obtener una mezcla a 24 grados centígrados, ¿no? Es decir, tal cual van a mezclar 7 litros de agua caliente con 19 de agua fría, que están a 15 grados, y pues obviamente al mezclarlos, ¿no? Ya sabemos, el agua caliente le va a ceder calor al agua fría, y al final va a haber un equilibrio térmico, ¿no? Toda la mezcla va a quedar con una temperatura que es el equilibrio térmico, ¿no? Que es la temperatura, perdón, de equilibrio térmico. Entonces, ¿a qué temperatura deberá estar el agua caliente precisamente para que nos quede al final toda esa mezcla a 24 grados centígrados? Bueno, entonces el problema se resuelve con el mismo planteamiento que hicimos el problema anterior, ¿no? Ya sabemos, vamos a poner toda nuestra fórmula, toda nuestra ecuación, perdón, con las variables de la sustancia caliente, que la vamos a denominar con los subíndices 1, ¿no? La masa de mi agua caliente por su calor específico, por la temperatura final, menos la temperatura inicial de mi agua caliente. Entonces todo el calor que se de mi agua caliente pasa íntegro a mi agua fría, menos la masa de mi agua fría por su calor específico, por la temperatura final, menos su temperatura inicial. Muy bien. Y de igual manera, este problema por tratarse de agua, lo que estoy mezclando, agua con agua, es decir, la misma sustancia con la misma sustancia, pues podemos hacer las mismas consideraciones para simplificarlo más, ¿no? En primera, la masa, los litros, no es necesario convertirlos a kilogramos o a gramos, porque finalmente esa conversión matemáticamente después no tendría, sería innecesaria, ¿no? Se simplificaría completamente, ¿no? Digo, sería innecesaria, entre comillas, pero más bien matemáticamente es unitaria, ¿no? Entonces no sería necesario. Y de igual manera, ¿no? Como estoy mezclando la misma sustancia con la misma sustancia, el calor específico, pues, matemáticamente igual, ¿no? Al dividir lo mismo entre esto, yo lo pasaré dividiendo este lado, dividir lo mismo entre lo mismo, pues,
me daría un 1 y entonces, como decimos coloquialmente, se eliminaría, ¿no? Entonces, acuérdense, cuando mezclo la misma sustancia con la misma sustancia, pues el calor específico lo puedo eliminar, ¿no? Porque finalmente, matemáticamente, después sería dividir lo mismo entre lo mismo, ¿no? Y entonces me queda más simplificado, ¿no? Entonces ahora sí, vamos sustituyendo la masa de mi, bueno, la cantidad que tengo de agua caliente serían 7 litros, o simplemente así como 7, paréntesis, la temperatura final que queremos, que son 24 grados centígrados, menos la temperatura inicial de mi sustancia caliente, que precisamente es mi incógnita, ¿no? Que la vamos a poner como una X, ¿no? Para más sencillo. Y esto es igual a menos la masa de mi sustancia fría, que en este caso es 19 litros, por la temperatura final, que ya sabemos es 24, menos la temperatura inicial de mi agua fría, que en este caso son 15. Y listo. Y esta es mi ecuación de primer grado con una incógnita que pues matemáticamente hay que resolver, ¿no? 7 por 24 nos da 168 menos 7 por x, 7x. Eso es igual a, esto lo podemos hacer rápidamente con la ayuda de nuestra calculadora en un solo cálculo, menos 171. Y listo, terminamos de resolver la ecuación, ¿no? Entonces sería 168 está sumando, pasa restando, me quedaría menos 7x igual a menos 171, menos 168, menos 7x, entonces me va a quedar igual a menos 171, menos 168 es menos 339. Ya por último, menos 7 está multiplicando, pasa dividiendo. Y eso nos va a quedar 48.42. Menos entre menos es más, y entonces nos va a quedar positivos. 48.42. Vamos a dejarlo con 2 decimales de precisión. 48.42 grados centígrados. Entonces, esa es la temperatura que tendría que tener esos 7 litros de agua caliente para que al mezclarlos con estos 19 litros de agua fría, que están a 15 grados, pues nos quedara una mezcla de agua total, ¿no? A 48.42, a 24 grados centígrados, ¿no? Entonces el agua caliente tiene que estar a 48 grados, ¿no? Un poquito más de 48 grados centígrados, para que al mezclar obtengamos una mezcla, valga la redundancia, con esta temperatura final.